Queda un Buenas placer tardes. que nos acompañe en el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, es abogado, entre otras funciones, ¿no? También, bueno, vinculado a la política, asesor del sindicato de policías, y además un hombre que públicamente siempre ha emitido opinión, y muy específicamente también en lo que tiene que ver con el derecho penal. Este debate sobre la reforma del Código de Proceso Penal, que por lo que yo entendí, seguramente usted me puede ampliar mucho más, que está liderada por un Lust, por un Subía, ex fiscal justamente además, y que entienden, bueno, esto de un viaje del péndulo un poco demasiado dubio pro mujer, que es una de las cosas. Otra de las cosas que les preocupa mucho es el tema de los procesos abreviados, en tanto la confesión como evidencia válida, porque entienden que alguien puede hacer el análisis bien simple de decir, por ahí no te vas a inculpar de un homicidio, pero de un hurto, por ahí sí te inculpás porque sabes que si no la quedás, entonces es más fácil arreglar de esa forma. ¿Qué necesidad hay realmente de volver a tocar un código que, si hubo alguien manoseado, ese sí que puede denunciar, por abuso, violación y de todo, es el CPP? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que es hasta de responsabilidad hablar de esto porque hablamos siempre, emitimos opinión en otros tiempos y hoy que ya vamos hacia el 5º año de vigencia del Código del Proceso, sigue siendo tema como fue tema desde el momento que empezó a regir. Pero digo, ¿hubo algo más toqueteado que este CPP? Bueno, y yo creo que tiene como 15 remiendos. Los que tenemos códigos, la página de adelante a tapa tiene todas las leyes. Nosotros aparte hemos tenido que comprar constantemente códigos, porque como tenemos todo el tiempo remiendos, el que podés tener, si es viejo es un problema porque tenés riesgo de tener leyes que ya no están o modificaciones importantes. El tema es que los remiendos se han hecho como remiendos, lo cual es muy peligroso, en la redundancia, ¿no? Es como una pelota que usted arma con pedazos, entonces después no queda una pelota, queda una suerte de Frankenstein de pelota. Eso implica, por lo pronto, la necesidad de una armonización. Pero creo que la discusión sobre el código en sí misma se ha puesto muy pendular y eso es muy malo. Acá, como dice siempre Richard Reed, ni pelado ni con 2 pelucas, ¿no? Esto no es ni el demonio en persona que hay que destruir, matar y volver a empezar de cero, ni la panacea que nos viene a solucionar todos los males. Pero ¿quién está en cualquiera de esas dos posiciones? Yo creo que sí. No escuché a nadie reverenciarlo al nuevo CPP. No, bueno, hay reverencias del CPP, claro que las hay. ¿Reverenciado públicamente? Sí, claro que sí. Buena Yo parte. recuerdo hasta el propio Chediak pidiendo disculpas. No, bueno, pero de los promotores del código hay reverencias. Muchos fiscales que lo promovieron también lo defienden. Creo que está bien, ¿eh? No es una crítica esto. Digo la totalidad. Todos entienden y visualizan bemoles. Bueno, pero todo sistema tiene bemoles. El tema es dónde están y cómo los trabajamos. Y si armonizar un código que ha tenido problemas se hace con seriedad y objetividad o se hace con furia y enojado con la reforma. Bueno, que es el problema, ¿no? ¿Y cómo advierte usted que se está planteando esta armonización? Bueno, a ver, a mí me da tranquilidad que cualquier proyecto, que cualquier legislador de cualquiera de las cámaras haga dentro de la Cámara, será tratado como tal por la comisión que corresponda. Por ejemplo, si 1, 2, 3 o 10 diputados determinados deciden reunirse para plantear algún tipo de reforma en conjunto, entiendo yo, y me corregirán, que eso tiene que entrar en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados, que la preside un diputado bastante ecuánime, que es el diputado Echeverría, que estoy seguro que aparte tiene mucha carpeta para trabajar esto, y se discutirá como se discuten las reformas legales en el marco del Parlamento, recibiendo aportes de la academia, de los operadores y demás. Pero déjame decir algo que me parece muy importante y creo que esto va a disparar el debate de mejor manera. En el fondo del asunto, el legislador no tiene tanto la llave de la decisión de lo que vemos después en la realidad. Los que tienen la llave más grande son los operadores. Son los operadores. Son los que toman las decisiones con las leyes que le llegan, digamos, por Bueno, parte pero hoy del tenés Parlamento. operadores enfrentados. Bueno, pero justamente a esto voy. Lo que hacen los operadores, a la larga y a la postre, termina siendo más importante que lo que hacen los legisladores. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Hace unos años, y bien distinto a esto, para no entrar en polémicas laterales, sí, ¿no? Se sancionó una ley de faltas, hiperpolémica. Eso lo mandó el gobierno, encabezado en aquel momento por el ministro Bonomi, y lo votó todo el Parlamento por unanimidad. Es una falta hoy en Uruguay. Falta quiere decir que usted
comete una falta de carácter penal y va a ser castigado con trabajo comunitario. Es una falta manejar sin casco una moto, es una falta andar sin libreta de conducir. Y después no se cumple, eso quiere decir. En algunos departamentos del interior, directamente la Fiscalía archiva cuando llegan las denuncias porque tiene demasiado trabajo. ¿Qué hizo la Fiscalía? Derogó una falta. Y no es legislador. Pero ¿sabe qué dice? A mí no me pinta perseguir esto porque tengo cosas más importantes que hacer. Yo no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que el legislador tiene mucho menos poder del que cree que tiene. Porque en el fondo, el que va a tomar la decisión es el que tiene que operar para el caso concreto. Y les tiro lo último, y después nos matamos con tranquilidad, no hay ningún problema, es el uso de la... Perdón, ¿no? También los jueces siempre tuvieron discrecionalidad. Bueno, pero la discrecionalidad hoy es un poco más visible que antes porque todo el proceso es más visible. Ahora con este código, que tiene un eje grande de transparencia, estamos tomando mate en bombilla de vidrio. Y eso a la gente le gusta, pero después no le gusta tanto porque tiene que ver lo bueno, lo malo y lo más o menos. Antes pasaban un montón de cosas que la gente no se enteraba. El tipo se iba preso del juzgado, san se acabó, no hay nada más para discutir. Ahora estamos discutiendo qué tiempo va preso. Antes no sabíamos. El tipo se iba preso y si salía en 2 meses o en 2 años, no se iba a enterar nadie. Entonces, estamos todavía en dolores de crecimiento de un sistema en el cual la prisión preventiva termina siendo el eje de aplicación. ¿Tá? Porque se supone que la preventiva es excepcional, es para casos particulares y demás. Se estableció. Pero en los hechos termina siendo una preventiva bastante parecida a la anterior, con algunos detalles. Nosotros el año pasado... Pero eso es lo que se está pretendiendo armonizar, ¿es por ahí? Yo creo que hay una discusión. El tema es que la aplicación de la preventiva... Creo que cada uno quiere armonizar por lados distintos. No, pero esto sí es clave, más allá de mi opinión, es clave en cualquier funcionamiento del sistema de justicia. El uso de la prisión preventiva, que es la prisión que le damos a la gente mientras discutimos y tiene que ir preso, ¿no? O sea, el uso de la preventiva es clave en cualquier sistema. Perfecto, entonces, pero... Ahora, si nosotros tenemos preventivas de fácil otorgamiento, tenemos fiscales mucho más poderosos. Porque si a mí me dicen que me van a dar preventivas sí o sí, yo el acuerdo abreviado lo pienso de otra manera. No es la misma cosa. Entonces, las responsabilidades del sistema recaen sobre los operadores también, que no son solo los fiscales, también son los jueces. Porque el fiscal puede pedir lo que quiera, pero es el juez el que tiene que decir esto sí, esto no. Entonces, hay una reforma, creo yo, una armonización pendiente del Código del Proceso Penal, hay una actualización muy pendiente del Código Penal. Bueno, eso es otro, bueno, pero es otra historia. Cuando uno va a trabajar esto, que... ya que lo va a hacer, puede mirar las dos cosas, porque están demasiado cerca. Desproporcionalidad de penas, eso es una parte, eso es un porcentaje menor, que es la dosimetría, que es cómo se relacionan las penas. ¿Y cuál es el porcentaje mayor de lo que hay que cambiar del bueno, el Código es de 1934. Hoy en el Uruguay, prometer matrimonio a alguien para tener relaciones sexuales y después no cumplir es delito, aunque no se aplique, pero es derecho vigente. ¿Me explico? O sea, esto implicaría traerlo al siglo XXI, al año 2022, y que no cumple a 100 años con una legislación nada más ni nada menos que penal, vieja, vetusta en muchos aspectos. Es un buen código, pero obviamente le cayó el tiempo arriba. Bien. Pero volvamos al CPP, si le parece, ¿no? Yo insisto, cuando se plantea, porque además quienes están más enfocados en la armonización llegan al extremo de una gran reforma incluso, ¿no? Ya ni siquiera armonizaciones, van más allá. Pero se insiste mucho en un aspecto que me gustaría dedicarle a eso hoy. Un poco ya se habló de lo que es la preventiva y el acuerdo abreviado. Lo que planteaba, yo no sé si era Subía o Lust, creo que era Subía, puntualmente, la sensación de una justicia indubio pro mujer. Bueno, pero ahí, esto, como te decía, va mucho más allá del código. El Código del Proceso Penal no dice nada sobre algo distinto para mujeres o para hombres. La ley, la única referencia penal que tiene, bueno, legislaciones específicas sobre femicidio, pero el resto tiene que ver con cuestiones de política criminal, que es lo que el Estado prioriza investigar y perseguir. Ahí la que decide es la Fiscalía, que es un órgano que hoy está descentralizado, ¿verdad?, que tiene una autonomía importante y que toma decisiones en materia de lo que el Estado, el poder público, decide que tiene que perseguir primero, en mayor medida y con mayor rigor. Eso vos tenés que atarlo con esto que se discute hoy del asunto del fiscal Iglesias,
de la independencia técnica. El fiscal de corte toma decisiones macro, pero no se puede meter en cada asunto que el fiscal investiga. Entonces, sí, pero le van a decir de todo a él, al fiscal de corte, cuando un fiscal meta la pata, pero si viene su empleado no lo puede mandar en el asunto concreto. Yo no sé si la gente tiene claro que el fiscal no interviene en el caso que el fiscal está investigando, el fiscal de corte, ¿verdad? Si el fiscal de Artigas está investigando un homicidio, lo que resuelva lo va a evaluar un juez, no el fiscal de corte. Bien, pero, y acá es donde se atan algunos puntos, lo que su vía propone, entre otras cosas, es hasta eliminar las instrucciones generales que reciben los fiscales, que acotan, según su entender, bueno, la autonomía. Usted dice, bueno, depende de fiscalía si acusan o no, si investigan o no, más allá de del protagonismo del juez, que no solo es un homologador, como se ha dicho a veces, ¿no? Pero en definitiva, se han quejado mucho también del tema de las instrucciones generales, que ata un poco a los fiscales, y sobre todo cuando también se entiende que pueden estar teñidas a la hora, además de acción, la valoración de la prueba. Y ahí es donde aparece lo de indubio pro mujer. Capaz que estaría bueno explicar qué es el tema de instrucciones generales, que no es menor. La Fiscalía General, en realidad, es un consejo que tiene algunos miembros, eso se modificó con la LUC, en el presupuesto se modificó quién integraba y cómo se votaba para emitir instrucciones generales que les da ese órgano a todos los fiscales fue todo muy polémico criterios en su uniformes momento de funcionamiento. Acá hay un equilibrio a mantener que es muy difícil, ¿tá? Se los planteo a ustedes porque la verdad nadie tiene una solución para esto. Tenemos por un lado la independencia técnica de los fiscales, ¿tá? Cada fiscal resuelve en su caso. Sí. Y por acá tenemos el derecho del Estado a tener una política criminal uniforme, que esto no sea la república de cada fiscalía y hace lo que se le ocurre con la ley en la mano. Tiene que haber lineamientos macro de acción. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo, la disputa entre el fiscal de corte Gómez y el fiscal de delitos sexuales Iglesias. Bueno, pero habiendo una instrucción general que tiene marco legal y tiene otros actores intervinientes en cómo se decide, los jerarcas le tienen que poder decir a los fiscales de turno, mire, nuestros criterios de persecución son estos en el marco de la ley. Si no, en la República de Tacuarembó se verá qué se hace con el fiscal que esté de turno y se le ocurra perseguir primero. Si a él se le ocurre que primero quiere perseguir los hurtos de bagatela y dejar los homicidios, vamos a tener problemas. Esto es extremo, ¿no? Estamos diciendo cosas absurdas solamente para entendernos. Lo que digo es que esto no es un tema simple y tenemos que desprendernos de cuestiones personales anteriores. Esto lo tiene que trascender, por ejemplo, a Jorge Díaz, tiene que trascender a Juan Gómez. Estamos hablando de cuestiones de fondo que cuando la gente con nombre y apellido no está, lo que es ley y está escrito, sigue quedando. A ver. Entonces tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Bien, panelistas, Marta. A ver, dos cosas se me ocurren. La primera es, las instrucciones generales son actos administrativos y por ende tendrían que ser pasibles de los recursos administrativos. No podrían, en principio, ir en contra de los criterios de valoración de la prueba generales. Entonces, si tenés un estándar probatorio para cierto tipo de delitos y tenés un estándar probatorio para otros, ahí ya tenés un problema y estás generando una diferencia que lleva a una vulneración del derecho de defensa. Entonces, si yo pido un estándar probatorio con papeles, con testigos para ciertos delitos y para otros digo no preciso nada porque vale la voz de la víctima, está generando una inequidad. Y desde ese sentido entiendo que la propuesta de atacar las instrucciones generales no está mal. Yo lo digo, yo lo que creo es que a veces hay cosas que se mezclan. Esto es un instrumento de la instrucción general. Sí, claro. Es un instrumento, ¿tá? Yo puedo tener 1 kilo de uranio y usarlo para darle corriente a una ciudad, o puedo tener 1 kilo de uranio, hacer una bomba y reventar la ciudad. El kilo de uranio es el mismo. Esto es lo mismo con las instrucciones generales. Es una herramienta. Yo podría hacer leyes inconstitucionales y la gente se va a enojar, pero no por eso voy a dejar de hacer leyes, porque las tengo que hacer para funcionar. Incluso en cosas que están mal resueltas en instrucción general, deberían los jueces, de ese rol que de repente hoy no queda tan claro que ocupen, ser mucho más claros en que si un fiscal baja un estándar probatorio a su legal saber y entender, rebote con el juez que tenga enfrente. Pero en los hechos, Andrés, vos sabés que la gran mayoría de los jueces homologan acuerdos y no entran a los fondos, aunque podrían hacerlo, pero no lo hacen. A ver, en los acuerdos no hay mucho para discutir porque viene el acuerdo. Yo te digo los casos que uno lleva a juicio oral.
Sí. Y además es justamente uno de los problemas que plantea Luz es, Sí. en un acuerdo, ¿qué valor le das a la confesión? Bueno, hablemos de eso. Cuando a veces la confesión... No está el confesión. no está la verdad en la confesión, No, está claro. la conveniencia del acusado. Pero vamos a ser bien claros con el tema de los acuerdos abreviados, ¿tá? Esto me parece que merece una aclaración, porque está muy entreverado. El proceso abreviado no es un invento uruguayo ni autóctono, No, ¿tá? obvio. Existen todas las legislaciones de la vuelta que tienen por supuesto. procesos acusatorios adversariales. Es una herramienta más. Nadie está obligado a aceptar un proceso abreviado. Si quiere ir a juicio oral, va a juicio oral, que es lo que tendría obligatoriamente si no tuviese proceso abreviado. La única garantía es que se le tiene que consultar a la familia de la víctima o a la víctima si le parece... No hay que Se le consultarle. consulta de cortesía, no tiene una obligación legal de estar de acuerdo. Ah, ¿ves? Se le Entonces tiene que no me diga informar. Ojeda que no es cuestionable. No, yo le digo, a ver, capaz que no tenemos claro cómo funciona y yo no tengo problema en repasarlo. El proceso abreviado, el que a vos te persigue es el Estado, ¿de acuerdo? No Creo te que persigue la sabemos víctima, cómo- te no. persigue el Estado, Sí, ¿ok? sí, creo que sabemos cómo La víctima, si funciona. vos le dejás resto a la víctima, te pide Guantánamo y pena de muerte todos los días. No. Y lo entiendo y lo comprendo. Ahora, que la persona que está imputada tenga la decisión de poder negociar con un fiscal una pena menor porque cree que va a tener una pena mayor si va a un juicio oral, Claro. la decisión, la llave la tiene el imputado. Si el imputado siente que tiene más garantías en un juicio oral, lo transita. Yo creo que lo bastardea al proceso abreviado hoy es el mal uso de la prisión preventiva. Porque, ¿qué pasa? Si yo tuviera mi juicio en libertad, de repente me animo a ir a un juicio. Ahora, si yo, para ir a probar mi inocencia, me tengo que comer la cárcel adelantada, y bueno, ya haceme el abreviado, hago un poco menos y ya voy descontando desde el Que vamos. fue el objeto de la reforma, por otra parte, reducir las presiones preventivas. Hacerlas de excepción. Yo creo que claro. ahí hay un punto neurálgico donde los que tienen la llave de cambiar esto son los jueces. Ahora, un acuerdo abreviado no puede suponer una negociación más allá de cuánto tiempo me quedo en la cárcel, confesión mediante, podemos cambiar la imputación, Bueno, podemos cambiar la tipificación del delito y ahí entonces, Pero el fiscal, ¿por qué? dígame si no es mucho más cuestionable. Pero partimos de la base de que hay una suerte de contubernio oscuro. Ahí hay dos partes contrapuestas. Hay un fiscal, hay un defensor y un imputado, ¿verdad? Sí, que son un combo. claro. Y en la medida de que hay un fiscal queriendo investigar un delito de determinada cosa, si el relato de hechos que hace cuando va a leer el acuerdo y después el delito que tipifica no tienen nada que ver, el primero que le va a decir qué es esto es el juez. O es su rol, al menos, hacer eso. Porque si hay un problema de tipicidad que le llaman, ¿no? Que no coincide, estoy relatando un hurto y me imputa por homicidio, no se le va a juntar, el juez le va a decir, mire, acá usted tiene un problema, este acuerdo no prospera. Ahora, si después entre fiscal y defensor cambian los hechos para hacer entrar... Bueno, ahí ya estamos en cuestiones de, ¿verdad? De conspiraciones que no podemos gobernar acá, ni vamos a poder gobernar acá, porque el día de mañana esa misma conspiración llega a un juicio oral sin ningún problema, si hubiese que hacerlo. Yo creo que hablar hoy, en el siglo XXI, de una justicia adversarial sin abreviados es un imposible, ¿tá? Por cómo está armado el sistema. Creo yo sí que le estamos poniendo el foco y la diana a un lugar que no la merece, que es el abreviado, sino cómo lo utilizamos. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la preventiva. Nosotros hicimos un informe para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas el año pasado, que hace un comparativo Uruguay, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos. Todavía no se publicó, sale ahora todo junto a mitad de año, donde básicamente, con algunas entrevistas y demás, y estudios numéricos del abreviado, y el eje es el uso de la preventiva, 100%. Porque la decisión de transitar un juicio no es igual de libre si yo tengo que estar preso mientras. Hasta mi capacidad de defenderme baja. No es lo mismo defenderme en mi casa, en mi oficina, trabajando, armando una defensa, que estando preso y me vienen a ver una vez por semana o lo que sea, y yo voy tratando desde ahí de colaborar en mi defensa. O sea, ahí hay un punto grande que aparte tiene todo que ver con la idiosincrasia uruguaya. Tenemos que aprender a ver a la gente que entra a declarar y se va para la casa, y si tiene que ir presa va con el bolso tipo película americana. Y eso es un cambio cultural que el Uruguay le ha costado mucho, muchísimo. ¿Cómo haces? Estamos acostumbrados, el tipo que es un delincuente, porque todos son delincuentes en el momento que son detenidos, ¿no? Todos lo sabemos, la tele dice que es delincuente, va al juzgado, se va preso. ¿Está? Santo remedio. Bueno, eso tiene algunos problemas en la justicia moderna con
con derechos humanos más o menos razonables. Entonces, yo creo que el primer paso es entrar en cuestiones de información clara, que es donde tenemos problemas. Y yo quizá hoy, antes de una reforma legal compleja, quizá le pondría el foco a poder cambiar el funcionamiento de los operadores en algunos temas. ¿Más partecitos, entonces? No, sin ley. Esto es gestión pura. Bien. A ver, Pepe. No soy técnico en la materia, por tanto lo que intento es aprender e interpretar, y he aprendido este tiempo, creo, o por lo menos estoy interpretando de mis compañeros que son destacados abogados, los que están aquí hoy, los que han estado en el panel y de los invitados que vienen y aportan lo suyo. Por tanto, lo que yo interpreto, y disculpen si no están de acuerdo, es que en este país hay justicia para ricos y para pobres, que los fiscales y abogados en algunos casos son los reyes de los acuerdos abreviados, de que no hay presupuesto para que los fiscales puedan trabajar y no tener que sentirse presionados por el trabajo propio que tienen y tantas otras cosas. Por lo tanto, en mi interpretación, si esas inequidades un nuevo código del proceso penal las termina, yo estoy de acuerdo. Ese tema de justicia para ricos y para pobres es otra discusión. Son 10 pesos aparte, digamos. No hemos entrado en nada de eso. Yo creo también que tiene bastante que ver, y esto es lo último, que como hace un mes y poco o dos se dijo que las denuncias de los hijos de los pobres no se investigaban porque eran hijos de pobres, volvimos a una suerte de discusión de fondo de justicia para ricos y para pobres. Yo quiero decir, y en esto quiero que vean una lanza, el Uruguay tiene una excelente defensa de oficio. Superada en volumen, por supuesto, pero de mucha calidad y con mucho rodaje en la práctica en asuntos que los defensores particulares a veces ni siquiera intervenimos. Bien, o sea, gracias, Ojeda, por eso. Sí, no, vale. yo, a ver, capaz que de la mano de lo que planteaba Pepe, ¿no? Yo no soy abogada, no soy profesional en esto, no vivo lo que viven mis compañeros de panel y bueno, y en este caso el invitado de hoy, pero han venido otros abogados que han planteado algunas problemáticas también. Realmente me pongo en el lugar de la gente que nos está escuchando y que no debe entender la mitad de las cosas de las que estamos hablando, como muchas veces me pasa a mí, que tenés que leer muchísimas veces, como desde los parlamentarios pasa que a partir del cuestionamiento al código nos vamos al tema del rol de las mujeres y de si la balanza no está equilibrada, que eso me imagino o quiero suponer que está vinculado a la ley basada en género, a la ley que ha sido cuestionada hasta por mujeres. De hecho, yo he cuestionado en algunos casos que lo hemos hablado acá, en si se viola el principio de justicia, o sea, si realmente somos todos iguales ante la ley o no, que sos culpable y tenés que demostrar lo contrario en este caso, o sea, un montón de situaciones que creo que cuando se habla del código es como que armamos una ensalada y metemos todos los cuestionamientos que podemos tener hacia la justicia, que tienen que ver o no con el código, cuestionamientos a los fiscales, porque también sabemos que hay políticos o partidos que cuestionan personas o figuras y lo vinculan con la justicia, con el rol de los fiscales. Lo que ha pasado últimamente con este caso de la violación, la violación en el cordón, ¿no? Un fiscal que, a mi entender, demasiado mediático en cuanto al tema, o sea, lo llevó a los medios, lo que muchas veces se quejan los fiscales de la presión de la opinión pública, de los medios que inciden que tengan que priorizar algún caso. Creo que en este caso él se equivoca en llevar esto y en decir, en tantos días saqué y archivé tantos casos, entonces también te genera la duda de cuánto tiempo le diste a cada uno de los casos, por qué archivaste esa cantidad de casos en tan pocos días. Entonces vos decís, ¿qué está pasando con la justicia? No sé si para ricos o para pobres, pero en realidad te preguntás realmente, ¿la justicia en este país funciona? ¿La justicia en este país puede funcionar así? O sea, con estas situaciones que están pasando, ¿hay justicia? En realidad, realmente, ¿no? Te lo pregunto en este caso a vos que estás acá hoy como invitado y que estás directamente vinculado, trabajás de esto, pero algo que le asimile a la gente todo esto que está planteado. ¿Cuál es el resumen para la gente? En palabras que pueda entender. Ojeda. Bueno, a ver, en principio creo que lo anterior tratamos de hacerlo lo más llano posible. A ver, lo técnico siempre es complicado de bajar, hacemos un esfuerzo, tratamos de hacerlo con comparaciones amigables. Yo en eso lo cuido especialmente porque trato de que cualquiera que mire esto pueda comprender al menos lo más importante. Sobre la calidad de la justicia del Uruguay, si comparamos con otros países, mucho mejor. Si nos comparamos con nosotros mismos, bueno, capaz que hay algún comentario para hacer. Evidentemente hay cosas para corregir, grandes e importantes, que hoy se ven muchísimo más que antes. Porque
el cambio más grande que creo yo la gente recibió con esto es que ahora está viendo casi todo. Y antes veía capaz que los extremos de la película. Cuando entraba y cuando salía. Y en el medio, un gran... O sea que ver todo también implica ver todo, para ser redundante. Entonces, en esa medida, creo que la calidad de la justicia y cuestionar que tengamos una justicia que no da garantías, me parece que es mucho, creo que sí hay muchísimas cosas para corregir. Y nosotros también estamos teñidos por la propia práctica y por estar demasiado adentro de esto, ¿no? Eso hace que las lecturas a veces sean muy detallistas y se pierde lo macro. Pero yo soy partidario de hacer ajustes importantes, no solo en la ley, que es una parte, como le decía, menor, sino en el funcionamiento y en cómo se dictan las sentencias. Porque acá nos enojamos siempre con las leyes, pero después tenemos sentencias que nos ponen verde de furia y ahí no pasa nada. ¿Me explico? No hay una crítica pública, porque todos que estamos en esto, cuidamos nuestras relaciones con los operadores porque tenemos que volver. Entonces, hablar acá tiene costo. Yo mañana voy a la fiscalía y hay 3 que me miran de reojo. Pero bueno, yo porque estoy... ¿sabes? Largué ese barco hace rato y que sea lo que Dios quiera. Espera, que me está subiendo a otro barco y quiero preguntarle por eso antes de tenerlo que despedir. ¿Puedo dejarte para después de la pausa, Pablo? Ningún problema. Bien. Ojeda, leyó la diaria, supongo. Leo todo el día diaria. Bien, porque hay un artículo que plantea que usted podría ser una de las figuras de candidatos en la interna del partido. ¿Es así? Pensé que nos pasábamos todo el programa haciendo hablar de eso y dije, zafamos. No, a ver, los periodistas manejan nombres, eso es normal. Nadie nos pregunta a nosotros si queremos que nos pongan en eventuales grillas. Mire qué casualidad. Le preguntamos ahora. ¿Le gustaría estar en esa lista de candidatos posibles dentro del Partido Colorado? Hoy no creo estar en esa lista de candidatos. No importa, si le gustaría es la pregunta. Francamente, hoy te diría que no. Hoy te diría que no. Lo que sí quiero decir, y creo que está bueno que se diga, es que estoy plenamente comprometido con la reconstrucción partidaria. Estoy plenamente comprometido con lo que viene. De alguna forma voy a estar. Creo que entrar a hablar de candidaturas y de cosas es un montón. No me veo hoy en esa grilla, ni mucho menos, pero sí quiero estar en lo que se viene. Quiero ser parte de dar una mano para ayudar a que el partido vuelva a estar en el lugar que se merece estar. Ese compromiso, a ver, no es nada nuevo, ¿no? He estado hasta ahora en todas las oportunidades que me han convocado, siempre con total compromiso, sin pedir absolutamente nada. Yo sigo trabajando de lo mismo que trabajaba antes. Y bueno, ustedes saben que tratamos de colaborar con el gobierno lo más posible y con tratar de sacar las cosas y el país adelante, y el compromiso partidario mío está intacto y redoblado hacia lo que se viene. Bien. Así conmigo cuentan. Bien, Pepe, vos que sos el periodista objetivo acá, si hubiera que hacer un titular, ¿cuál sería? Andrés Ojeda está dispuesto y a la espera de que se le comunique. ¿Cómo sale eso de lo que yo acabo de decir? No sé, por eso pregunto, ¿cuál sería el titular? Por ahora no. ¿Sería ese el por titular? Ahora no sería el pero titular. No es importante que se sepa también lo dispuesto que está a ser por parte supuesto, del cambio. pero además me gustaría preguntarle a quién ve él encabezando entonces. No, bueno, eso es todavía más complicado. A ver, no es secreto, no sorprendo a nadie cuando digo que el cimbronazo de la salida de Ernesto fue grande, muy grande, muy grande. Hoy estamos, y es más, el partido se ha mantenido muy sólido y Ciudadanos se ha mantenido muy fuerte con la salida de Ernesto, que en otros casos termina en facto con los sectores, claro, ¿no? Claro. Se ha mantenido junto, ha votado junto, presupuesto, look y demás. De aquí para adelante, yo creo que tenemos que mirar a figuras dentro del gobierno y todas las que aparezcan que puedan sumar. Y llegado el caso de tomar decisiones, veremos. Sanguinetti siempre dice, hagamos y después vemos quién y cómo, no al revés. Eso es una frase habitual, la repito porque siempre la dice cada vez que arrancan las campañas. Así que yo creo que hoy es tiempo de laburo. Yo, a ver, trato de ayudar y no he pedido nada y lo voy a seguir haciendo. Y si tengo que seguir poniendo la cara para esto, lo voy a hacer con gusto porque estoy convencido de que es el camino para hacerlo. Sobre las candidaturas ya se discutirá a quién llevamos y a quién no llevamos. Habrán visto que la elección pasada apareció un Ernesto Talvi que a último momento le ganó al favorito y bueno, esas cosas pasan. Sí, o sea que hablar a 2 años y medio de una interna de lo que puede pasar es casi como hacer futurología COVID, es casi lo mismo. Bueno, así que... en realidad, insisto, yo tomé el artículo de la está diaria, bien, está bien. Yo aparte, a ver, agradezco un montón que los periodistas también nos reconozcan el trabajo y nos pongan en lugares de eventual decisión, pero no quiero con eso generar un ruido ni para adentro ni para afuera que pueda ser más complicado de lo que tiene que ser. En absoluto. No. Jamás. Jamás.
Andrés Ojeda, muchas gracias por habernos A ustedes, acompañado. muchas gracias y a las No sé órdenes. cuánto nos quedará después de la pausa, pero agarramos a Pablo para seguir con el debate sobre el Zafé CPP. de Alfredo, que me agarró el otro día en un libro que presentamos y me atornilló con esto. Si hubiera estado acá, yo me venía persignando que no esté hoy, que no esté hoy. Pronta porque- recuperación, que parece que anda un poquito enfermito, pero ya se va a recuperar. Ah, ¿qué tiene? Gripe, parecería ser. Bueno, y sí, estos Estamos cambios de todos temperatura. Y sí. Muchas Como gracias, todos David. los inviernos. Arriba, Alfredo. Y bueno, Ojeda, muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y ya venimos. que va del tema